Cuando nos acercamos al tesoro de la palabra de Dios, solemos en momentos determinados ver joyas que destacan. Dentro del tesoro hay el gran tesoro de la corona inglesa, ¿no? Es siempre el que se dice como un tesoro que hay cosas que ni se sabe lo que ahí hay, ¿no? Pero hay joyas que son especiales. Hay joyas que, aunque todo es tesoro, nos gustaría a cualquiera de nosotros tener cualquiera de las joyas, aunque fuese la menos valiosa, porque es muy valiosa, pero hay algunas que destacan. Y dentro de la palabra, aunque todo es la palabra de Dios, hay ciertas cosas que destacan y que manifiestan algo especial de Dios hacia nosotros y que tocan de una forma especial nuestro corazón. Igual que es la realidad. Jesús tuvo 12 discípulos, 12 personas en las que invirtió 3 años para estar ahí con ellos, preparándolos. Y aún dentro de esos 12, había uno que destacaba por encima de los demás, un apóstol especial, era el apóstol Juan. Y si leemos sus cartas, vemos que incluso son bastante diferentes a las demás. Tenía algo, había algo, y recibió algo. Y uno de esos tesoros está en su carta, en su evangelio, en el evangelio de Juan y en el capítulo 17. Y me gustaría leéroslo. Dice así: después de decir todas esas cosas, Jesús miró al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que Él, a su vez, te dé la gloria a ti. Pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Yo te di gloria aquí en la tierra, al terminar la obra que me encargaste. Ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. Te he dado a conocer a los que me diste de este mundo. Siempre fueron tuyos, tú me los diste, y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti, porque les he transmitido el mensaje que me diste. Ellos aceptaron el mensaje y saben que proviene de ti y han creído que tú me enviaste. Mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado, porque te pertenecen. Todos los que son míos te pertenecen y me los has dado para que me den gloria. Ahora me voy del mundo. Ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti. Padre Santo, tú me has dado tu nombre. Ahora, protégelos con el poder de tu nombre, para que estén unidos como lo estamos nosotros. Durante el tiempo que estuve aquí, los protegí con el poder del nombre que me diste. Los cuidé para que ni uno solo se perdiera, excepto el que va camino de la destrucción, como predijeron las Escrituras. Ahora voy a ti. Mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Les he dado tu palabra, y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Y me entrego por ellos como sacrificio santo, para que tu verdad pueda hacerlos santos. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí.
Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste aún antes de que comenzase el mundo. Oh Padre justo, el mundo no te conoce, pero yo sí te conozco. Y estos discípulos saben que tú me enviaste. Yo te he dado a conocer a ellos y seguiré haciéndolo. Entonces, tu amor por mí estará en ellos y yo también estaré en ellos. Padre, queremos darte las gracias por tu palabra. Gracias porque toda tu palabra es un tesoro. Pero hay joyas especiales que nos hablan y que manifiestan tu tremendo amor, tu gran compasión y toda tu protección por nosotros. Esta es una de ellas. Por eso queremos agradecerte el privilegio de poder entenderla y comprenderla y tener esa guía de tu Espíritu Santo, a lo que nos abrimos en esta mañana, para que tú nos ministres, para que tú nos hables y para que tú nos enseñes todo lo que en esta mañana necesitamos para continuar haciendo la obra que nos has encomendado, que es hacer discípulos, es llenar la tierra de tu gloria con la misma gloria que tú nos has dado. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Desde Abraham, Dios a lo largo de los años mostró su protección y cuidado por su pueblo. En esta oración vemos cómo Jesús muestra de igual manera su protección, su amor, su cuidado y su afecto, ya no por el pueblo escogido, sino por sus discípulos. Se está enfocando en sus discípulos. Y ya no solo en sus discípulos, se está enfocando en ti y en mí. Esta oración, los teólogos la dividen en tres partes. Una habla de su relación con el Padre, la primera parte. La segunda habla de su oración por los discípulos, por sus discípulos. Y la tercera habla de la oración por ti y por mí. O sea, de todos aquellos que iban a creer por la predicación continua de sus discípulos. Está orando por todos los que van a ser discípulos a lo largo de los siglos, para que recibiesen su gloria. Y en esta oración, como digo, hay una cosa que destaca y que es parte crucial y fundamental, porque hasta ese momento no se vivía de esa manera. Y está hablando de la presencia de Dios. Jesucristo aquí está diciendo que Él quedaría permanentemente con ellos. Que no se reduciría simplemente a un símbolo o un recuerdo, que Él iba a estar permanentemente con ellos. Y como sabéis, hasta este momento, la presencia de Dios en el pueblo de Israel se representaba por símbolos. Todos los que estudiáis o estudiasteis en el seminario, recordáis perfectamente la simbología que había en el tabernáculo. Y que lo más importante era lo que simbolizaba la presencia de Jesucristo, de Dios mismo, en medio del pueblo. De una forma especial estaba el arca y la menorá, que era el candelabro, ¿no? Que estaba siempre encendido, siempre trayendo luz y mostrando esa simbología de la presencia de Dios. Pero la venida de Jesucristo es algo extraordinario. Es Dios hecho hombre. Es Dios viniendo personalmente a morar con ellos. Ya no era simplemente un símbolo, ya no era simplemente una idea, una visión, una transmisión de fe. Era Dios mismo hecho hombre que vivía con sus discípulos, que se había hecho carne, que se había puesto en su piel, que sentía sus mismas pasiones, sus mismos deseos, que tenía los mismos deseos y que tenía las mismas tentaciones. Y Jesús, consciente de esto, dice, esto a partir de ahora cambia. A partir de ahora yo voy a dejar mi presencia con vosotros. Y a partir de ahora ya no serán los símbolos que teníamos, sino que serás tú mismo el que mostrarás al mundo mi presencia. Por eso tú y yo ahora somos herederos de esa promesa, de esa petición que Jesucristo hacía en este momento, donde nosotros somos la representación de Dios aquí en la tierra. Y de esto aconteció hace 2000 años, en medio de una cultura romana. Y la cultura romana, como la mayoría de las culturas, tienen símbolos, tienen simbologías. Nosotros mismos vivimos en Lugo, una ciudad fundada
para el emperador Lucus Auguste. Y nosotros también tenemos símbolos. Y tenemos aquí una primera imagen que nos muestra unos símbolos característicos con los que nosotros convivimos diariamente. Son símbolos romanos. Tenemos la muralla con sus puertas, tenemos las calzadas romanas, tenemos los puentes romanos, aunque el puente que ahora nos hicieron parece más medieval que romano, pero su fundamento es un puente romano, se ven los pilares, mucho mejor que en la parte superior que le hicieron. Y luego tenemos otra cosa muy cultural de aquí, de Lugo además, que es el arado. El arado es un símbolo romano. Hasta este siglo estamos todavía, aún en algunos lugares, trabajando con el arado romano. Yo lo he usado alguna vez. Y parece increíble, pero 2000 años hemos estado trabajando de la misma manera en muchos aspectos. Durante 2000 años hemos estado haciendo cosas rutinariamente, igual que lo hacían, ya digo, gente de hace 2000 años que utilizaba ese mismo arado para labrar las tierras. Pero llegó Cristo y vino para cambiar ciertas cosas. Como digo, la cultura romana está impregnada en nuestra cultura. Y nosotros aquí estamos acostumbrados a ver estos símbolos. Pero quizás que el símbolo de la cultura romana que más se ha extendido y que más se ha fidelizado no es ninguno de estos. Son los arcos de triunfo. A lo largo de todo el mundo hay arcos de triunfo. Fijaros, desde Estados Unidos a Rusia, Marruecos o la China, hay arcos de triunfo que se levantan aún a día de hoy para celebrar victorias, para celebrar acontecimientos importantes. Nosotros aquí en España también tenemos los dos de abajo de los extremos. Está la Puerta de Alcalá, que es la más conocida, evidentemente, quizás aquí en España, pero tenemos también el Arco de Barcelona. Y en Madrid hay varios arcos, igual que en Toledo, en multitud de lugares de España. Pero como digo, los hay a lo largo de todo el mundo. El de la izquierda es el Arco de Tito, que está en Roma. Pero los demás, todos están a lo largo de todo el mundo. Y si os fijasteis, hay distintos modelos en función de la cultura, porque nosotros adaptamos la simbología a nuestra cultura. Y si os fijáis, evidentemente, el de arriba, uno claramente, el del centro, se da cuenta de que es asiático, ¿no? Por la cultura en medio de la que ellos construyen. Y el de abajo también es coreano. Como digo, hubo algo que perseveró dentro de la cultura romana y que está arraigado en prácticamente todas las culturas, que son los arcos romanos. Y para tristeza y dolor del pueblo judío, hay un arco, que era el arco que se veía luego, es el arco de Tito. Este arco es un arco que al pueblo judío le transmite dolor, tristeza. Este arco es levantado en el año 80 por Domiciano, el hermano de Tito. Tito había fallecido, Domiciano sube al poder y él inmediatamente ordena construir este arco en honor a su hermano que había derrotado a Israel y había destruido totalmente un pueblo que se le había resistido durante años. Ya el padre de Tito, Vespasiano, había tratado de conquistar Israel y le había sido imposible. Y después de Nerón hubo 3 o 4 emperadores que en un año se los cepillaron y unos se mataron a otros. Fue una locura ese año. Y cuando fallece el último es cuando llaman a Vespasiano. Vespasiano se va para Roma y le dice a su hijo Tito: quédate tú y por favor penetra en Jerusalén y destruye todo lo que hay, porque esto es una vergüenza para nuestro imperio. Y así Tito lo hace, después de grandes luchas. Y en este arco, en uno de sus laterales, hay un relieve en el lateral derecho. Desde aquí se ve poco, pero si pasamos a la siguiente diapositiva, veremos que hay este relieve donde claramente se ve cómo los romanos se están llevando del templo los símbolos que en ese momento representaban la presencia de Dios, y más en concretamente la menorá. Si os fijáis, tenéis en la parte superior el candelabro de los 7 brazos, que para el pueblo de Israel significaba la presencia de Dios. Ahora mismo no tenían el arca. Hacía ya unos 700 u 800 años, cuando fueron invadidos por el pueblo babilónico, que había desaparecido el arca.
Hay historias para todo el tipo de películas que uno quiera imaginarse. Si las escondieron los judíos, si realmente las llevaron los babilonios o si realmente aprovecharon otros y se las llevaron. Al margen de eso, el caso es que el pueblo de Dios se quedó sin el principal símbolo de la presencia de Dios, que era el Arca de la Alianza. Y a partir de ese momento, lo único que tenían que representaba verdaderamente la presencia de Dios era la menorá. Y para dolor y tristeza del pueblo judío, quedó representado en este relieve a día de hoy. Todo el mundo, el que va a Roma, puede ir y visitarlo y lo ve claramente. Está representado cómo les robaron su símbolo preciado de la presencia de Dios. Y esto todo lo que nos habla es de una cosa, y es que el pueblo judío no supo retener y procurar lo que realmente lo protegía. El pueblo judío no supo proteger lo que lo protegía y se quedó sin lo que él pensaba que era lo más valioso para sí mismo. El caso es que esto no fue fruto de la historia. Jesús mismo había profetizado este hecho. Tenemos una siguiente imagen que el pintor lo ilustra de una forma espectacular, pero 40 años antes de esto, porque ya digo, esto fue en el año 70 y Jesucristo murió sobre el año 30, entonces entendemos que 40 años después de que Jesús diese esta profecía, aconteció, la siguiente, esto lo vamos a ver luego, 40 años aconteció esto. El pueblo de Israel fue invadido por el Imperio Romano, pero con todo su poder. Había miles de mercenarios que el Imperio Romano había pagado para poder penetrar en Israel. Israel era uno de los sitios más difíciles de penetrar, porque tenía al menos 4 murallas en distintos sitios, estratégicamente preparadas, y luego lo que tenía era el Palacio de Herodes, este que se ve aquí, y luego la Torre Antonia, que estaba al lado mismo del templo, donde eran sitios muy difíciles, se llamaban inexpugnables, muy difíciles de acceder por cómo habían sido construidos. En eso Herodes había sido una máquina de guerra, él sabía perfectamente cómo hacer las cosas, y eso todo era fruto del trabajo de Herodes el Grande. Pero fijaros, Jesús dijo que al acercarse a Jerusalén, ya estaba al final de sus días aquí, dice que vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar. ¿Cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde. La paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar porque no aceptaste tu oportunidad de salvación. El pueblo de Israel no fue capaz de proteger lo que les protegía. Había venido Jesucristo mismo y no lo habían reconocido. Lo habían rechazado. En 1949, el pueblo de Israel vuelve a establecerse como nación. Y por ese anhelo y ese afán que tenían y ese dolor que aún todavía persiste en ellos de no haber podido proteger lo que les protegía, fueron de nuevo a este relieve para inspirarse en él. Y ahora sí, es la diapositiva anterior, donde está la bandera y el escudo de Israel. Si os fijáis, el escudo tiene la menorá. Y es una representación de la menorá que está en el arco de Tito. Porque ellos entendían que cuando se hizo el arco de Tito, en el año 80, habían pasado desde el año 70 al año 80 simplemente 10 años y la menorá estaba todavía en Roma. Y posiblemente ese relieve y esa imagen que hay en el relieve es una imagen muy fiel a la menorá real que había en el templo en aquel momento. Por eso el pueblo de Israel y los entendidos decidieron incluirla en su escudo para decir, nosotros aún tenemos la presencia de Dios. Pero hermanos, esto es un símbolo. Esto es un símbolo. Y ahí no está la presencia de Dios. Es triste, es una historia bonita. Se podría hacer una película maravillosa, como se hizo la del arca, pero se podría hacer de la menorá también.
pero son símbolos. Jesús era consciente de todo esto. Y Jesús se dio cuenta que necesitábamos entender que había que proteger ciertas cosas. Por eso el título de esta predicación es así. Es protegiendo lo que nos protege. Tenemos la necesidad de proteger lo que nos protege. Y no estoy hablando de la necesidad de proteger a Dios. Dios se protege a sí mismo. Él me protege a mí. Estoy hablando de proteger lo que me protege, igual que yo protejo lo que como para que eso que como me proteja. Si yo no como correctamente, yo me estoy desprotegiendo. Yo estoy abriendo puertas a enfermarme. Pues de igual manera, Jesús era consciente de que había una necesidad de que el ser humano entendiese que los símbolos son una cosa, pero no son lo mismo que lo que representan. Por eso, Jesús, consciente de esto, le trata de enseñar a sus discípulos y sus apóstoles que la relación que había entre el pueblo y Dios se había dañado, que simplemente se había convertido todo en un cumplimiento de rituales y de los que además estaban orgullosos. Es verdad, tenían un templo impresionante. En la siguiente diapositiva podemos ver, dos diapositivas, ahí está. Podemos ver el templo que Herodes había construido. Era una obra majestuosa donde de todos lados del mundo iban a verlo. Era como el templo de Salomón, pero este aún más majestuoso todavía. Lo superaba con mucho. Y el pueblo judío tenía en sus rituales y en su templo puesta toda su fe. Pensaban que ahí estaba Dios, pensaban que esa era su religión, pensaban que eso era lo mayor que podían tener. Y Jesús, consciente de esto, dejó que en un momento determinado sus discípulos le dijeran, sus discípulos, dice que algunos de sus discípulos comenzaron a hablar acerca del majestuoso trabajo hecho en piedra en el templo y de las decoraciones conmemorativas que adornaban las paredes. Pero Jesús les dijo, viene el tiempo cuando todo esto será demolido por completo. No quedará ni una sola piedra sobre piedra. Y así aconteció. Hoy en mismo lo único que hay del templo es el muro de las lamentaciones. Hay más. Lo que pasa es que no se ve, está oculto. Hay aún cimientos y hay cosas que están bajo tierra que pertenecen al templo, pero que no se ven. Pero la realidad es que todo fue destruido como Jesucristo dijo. Y él era consciente de que por los siglos nosotros íbamos a tener esas mismas luchas. Aún poner nuestros ojos en los símbolos en vez de poner en lo que realmente simbolizan. Él sabía que íbamos a tratar de volver otra vez a esa menorá y a ese arca de la alianza si pudiéramos tenerla. Y nos olvidaríamos, como se estaban olvidando los judíos, del Dios que tenían y que la presencia de Dios estaba con ellos. Por eso, Jesús quiere primeramente ponerse Él por encima de todos los símbolos y da todo un montón de enseñanzas acerca de cómo Él es superior a todos los símbolos que el pueblo judío tenía levantado por encima de todo. Y por eso en un momento determinado Él mismo dijo, yo soy mayor que el templo, pero no os dais cuenta. Y entendiendo que nosotros tropezamos varias veces sobre la misma piedra, Él trata de dar solución a eso. Trata de hacernos entender que no es el hecho de que yo tenga un certificado de bautismo que ya me da la salvación. No es el hecho de que yo vaya y pertenezca a un grupo pequeño, que yo ya soy un buen cristiano. O que el que venga a la reunión o sirva en un área de servicio ya me dé la convicción de que está todo bien en mi vida. O que por terminar el seminario bíblico yo ya soy maestro. Eso no es cierto. Es igual que aún mucha gente hoy en día piensa que por tener un certificado matrimonial o por estar inscrito en un libro de familia ya es una familia sana. Eso no es cierto. Esos son símbolos, nada más, de lo que eso trata de representar. Y Jesús, consciente de esto, trata de aportar solución.
Y Él es tan claro en esto que constantemente a sus discípulos está diciendo que lo espiritual solamente lo puede provocar la presencia de Dios. Solo la presencia de Dios puede provocar lo espiritual en la vida cotidiana de las personas. No son los símbolos, no son los rituales, no es el tipo de religión que nosotros hacemos. Es el darle lugar a la presencia de Dios en medio de nosotros. Y por eso Jesús, en esta misma oración, dice, les he dado la gloria. En la traducción del lenguaje actual dice, les he dado el mismo poder que tú me diste. Yo estoy en ellos. Tu amor por mí estará en ellos y yo también estaré en ellos. Y el mismo apóstol Juan, unos capítulos antes, en el capítulo 14, le decía también, dice, si me amáis, obedeced mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y Él os dará otro abogado defensor, quien estará con vosotros para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero vosotros sí lo conocéis, porque ahora Él vive con vosotros y después estará en vosotros. No os abandonaré como huérfanos, vendré a vosotros. Fijaros, el Espíritu Santo nos fue dado, igual que nos fue dado el mismo Hijo de Dios. Fue un regalo de Dios, fue un regalo del Padre para que su misma presencia permaneciese constantemente con nosotros. Pero, sinceramente, ¿con cuánta facilidad nos olvidamos de que el Espíritu Santo es una persona? ¿Con cuánta facilidad nos olvidamos de que el Espíritu Santo es un ser espiritual, pero real, palpable, que se mueve en medio nuestro? Nos quedamos más con los símbolos, ese viento recio, ese agua fresca, ese aceite que me unge, esa paloma que viene. Pero, ¿y le estamos dando lugar en nuestro día a día? ¿Sabéis? Yo cuando estaba preparando este mensaje, Dios me dijo, bien, pero ¿y le estás dando el lugar al Espíritu Santo del que quieres hablar? ¿Estás dejando que realmente sea Él el que te inspire en lo que vas a tener que decir? ¿O estás haciendo tu construcción mental? Esto no es nuevo. Todos tenemos ansia de gloria. Satanás tuvo ansia de gloria y quiso derivar la gloria que se estaba dando a Dios para sí mismo. Pero a Adán le pasó lo mismo. Adán quiso ser igual a Dios, quiso tener la misma gloria de Dios, quiso tener el mismo conocimiento de Dios. Y nosotros somos tentados de la misma manera. El orgullo de la vida nos convierte en dioses. Y eso nos daña. No somos conscientes, pero eso nos daña. Nosotros somos objetos de nuestra propia adoración. Y nuestro templo suele estar lleno de nosotros mismos, donde ya no hay lugar para Dios. Donde sí tenemos un montón de símbolos y un montón de imágenes en nuestras paredes, pero donde ya no está Dios. Porque estoy yo. Porque está mi orgullo, porque está mi vanagloria. ¿Y para qué necesito al Espíritu Santo si yo ya me las valgo por mí mismo? A veces esa es la realidad de nuestra vida cotidiana. No le damos lugar al Espíritu Santo. No protegemos lo que realmente nos protege. Vamos confiados en símbolos y en ritos que realmente no son Dios y donde Dios no está. Y cuando nuestro orgullo se interpone entre la voluntad de Dios y nuestra voluntad, nos estamos exponiendo a la obra del enemigo. Igual que cuando yo no soy capaz también de dejar que ese Espíritu Santo me haga uno contigo. La Biblia nos define como un cuerpo formado por billones de células.
Las células tienen su ciclo vital como cada ser humano. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Pero hay células que se resisten a morir. Hay células que por ese afán de orgullo se resisten a morir y se multiplican desordenadamente. Y son las que crean los tumores. Células que se resisten a morir comienzan a multiplicarse desordenadamente y forman los tumores. Si por las vías sanguíneas, que se forman también a todo alrededor de esos tumores, llegan a ir a otros lugares y ya se reproducen en otras partes, eso ya llega a ser un cáncer. Ya dejan de ser tumores benignos, le llamamos benignos, que de benignos nada, porque todo lo que funciona anormalmente no es bueno. Pero digamos que no nos dañan tanto. Ahora, cuando ese tumor se forma en otro lado, entonces ya estamos hablando de cáncer. Y eso es por el orgullo de las células, que quieren multiplicarse a su manera y no respetan el cuerpo. Cuando en el cuerpo todos nos necesitamos. Las células necesitan del cuerpo y el cuerpo necesita de las células. Todo en unidad, todo en unión, todo en buen funcionamiento, cooperando en la dirección que ha establecido Dios. El cuerpo se mantiene sano, el cuerpo se mantiene vivo y el cuerpo funciona con respecto al propósito de Dios. Pero cuando hay alguien que va por su lado, de su manera, lo que estamos es dañándonos, primeramente nosotros, en nuestra relación con nuestro Creador, pero luego en nuestra relación con el prójimo, en nuestra relación con el cuerpo. Por eso, como digo, hay ansia de gloria por encima de todo. Y el cuerpo no puede existirse en las células, pero las células no son nada tampoco sin el cuerpo. Por eso en esta oración Jesús mismo decía, para que sean uno, para que aprendamos a dejarnos guiar por esa cabeza, porque somos parte del cuerpo donde Cristo es la cabeza y es la que dirige. Por ello, cuando oramos, cuando adoramos, cuando leemos la palabra de Dios, cuando leemos cualquier libro cristiano o cuando venimos a la iglesia, tenemos que darle lugar al Espíritu Santo. Tenemos que darle además el lugar que le corresponde al Espíritu Santo. Este sería el subtítulo. Si el título de la predicación es Protegiendo lo que nos protege, y el primer paso a dar para proteger lo que nos protege es dale el lugar que le corresponde al Espíritu Santo en tu vida. Cuando eso acontece, la vida es diferente, la vida cambia. Mi vida se afina con el Creador y empiezo a andar en las obras y en las maneras en que Él tenía preestablecido para mí. Fijaros, la palabra dice, les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno. Tenemos un llamamiento especial de parte de Dios a que la obra del Espíritu Santo se vea de tal manera en nuestras vidas, en la congregación, que el mundo no le quede otra opción que decir, ahí está Dios, porque si no eso sería imposible. Cuando la sociedad ve una iglesia, como estoy diciendo, tan multicultural, con tal cantidad de formas de pensar, de culturas diferentes, son capaces de adorar al unísono, a una sola voz y con un mismo espíritu, a ese Dios verdadero. Al mundo no le queda otra que abrir la boca y reconocer que ahí hay algo especial. Lo querrá aceptar o no, pero tiene que reconocer que hay algo especial, porque eso no se da en ninguna otra cultura. El hecho de que siendo tan diferentes, viniendo de familias tan diferentes, podamos tener un mismo objetivo, podemos estar caminando todos en una misma dirección y manifestando el amor que nos tenemos que manifestar los unos a los otros. Eso habla de que la presencia de Dios es real en medio de su pueblo. Y a eso es a lo que somos llamados, a que el Espíritu Santo deje de ser un símbolo. Porque, hermanos, seguimos teniendo aún esa tentación de seguir viéndolo como un símbolo.
y no como ese paracleto, no como ese ayudador, no como esa persona que está diariamente con nosotros, guiándonos y dirigiéndonos. Y cierro adelantando el segundo paso, que eso será para otra enseñanza. El fruto del Espíritu es el carácter de Cristo que se produce en nosotros por la obra del Espíritu Santo. Por eso fuimos hechos precisamente a imagen y semejanza de Dios, porque tenemos la capacidad de ser igual a Cristo, porque tenemos la capacidad de que los frutos que se dieron en Cristo también se den en nosotros, pero eso solo se puede dar a través de la obra del Espíritu Santo en ti y en mí. Si no, es imposible. Y para ello el Espíritu Santo es clave que deje de ser simplemente un símbolo y que pase a ser un elemento más en tu vida cotidiana. Que pase a ser el centro, el director, la guía, pero también el protector y el que te da la confianza. Por eso, la verdadera virtud humana es que en cada uno de nosotros se dé el fruto del Espíritu. Sabéis, en el siglo pasado, un pastor metodista que falleció unos años antes de que se estableciese la nación de Israel, escribió este texto. Tiene un apellido impronunciable, entonces me vais a perdonar, como lo diga, él es Samuel, el nombre, pero el apellido es Chadwick, por si queréis buscarlo. Y dice, no es sándwich, parecido, pero no es sándwich, es Chadwick. Y él escribió esto, hermanos, escuchad. Las obras pertenecen al taller, el fruto pertenece al jardín. Uno necesita del esfuerzo e intelecto de la fábrica, el otro, el crecimiento silencioso de la vida abundante. La fábrica opera cosas muertas, el jardín cultiva fuerzas vivas para sus fines ya designados. Las obras siempre estarán en el reino de las cosas muertas, igual que el árbol, que debe morir antes de que pueda ser útil al carpintero. El fruto no viene del trabajo del hombre. Requiere de su diligencia, sí, pero no es ni su invención ni su producto. El fruto es la obra de Dios. La frase fruto del Espíritu asigna las gracias del carácter cristiano a su fuente correcta, Dios. No son la producción del hombre. El fruto es la obra de Dios. No es obra del hombre. Sabéis, el hombre se desgasta haciendo su obra y no dando lugar a la obra del Espíritu Santo. Por eso nos desanimamos, por eso nos defraudamos, por eso nos cansamos, por eso las cosas no salen como queremos. Porque a veces reducimos la figura del Espíritu Santo a una figura, a un símbolo, pero es una persona. El Espíritu Santo es una persona llamada a producir fruto en tu vida y fruto abundante. Por eso debes de proteger lo que te protege, la presencia de Dios en tu vida. El primer paso, dale el lugar que le corresponde al Espíritu Santo en tu vida. ¿Cómo? Primeramente, aceptando a Jesucristo como tu Señor y Salvador si nunca lo has hecho. No sé si a lo mejor nunca has tomado esa decisión, pero si no lo has hecho, yo hoy te invito a que lo hagas con todo tu corazón. No hay nada más importante en la vida de una persona que rendirle su vida a Dios, que volver a los brazos de su Hacedor, de su Creador. Dios tiene un propósito para tu vida y es que lo conozcas. Y cuando lo conoces, Él dice que Él te da un regalo precioso, que es su Espíritu Santo. Ese es el segundo paso. Por eso en esta mañana, yo me gustaría que os pusieseis de pie.
Y que si nunca antes le has dicho a Dios que quieres rendirle tu vida, que quieres rendirle tu corazón, que te arrepientes de haber tomado malas decisiones en tu vida porque te has dado cuenta de que has vivido al margen de Él, yo te invito a que en esta mañana tú puedas hacer una oración donde le digas: Padre, yo te pido perdón. Y yo en esta mañana quiero reconciliarme contigo. Quiero aceptar la obra de Jesucristo en la cruz, que me perdonó, y quiero rendirme a ti. Ese es el primer paso para que luego puedas disfrutar de la presencia de su Espíritu. Como Jesús decía: yo me voy, pero voy a estar siempre con vosotros a través del Espíritu Santo. La segunda parte es eso, es decir, Espíritu Santo, te quiero dar el lugar que te mereces, el lugar que a ti te corresponde en mi vida, porque ya no quiero seguir viviendo como vivía. Quiero realmente ver tus milagros en mi vida, porque lo espiritual solo proviene de Dios, no del esfuerzo humano. Si nunca antes le has entregado tu vida a Jesucristo, yo me gustaría orar contigo. Quisiera hacer una oración y que tú la repitieses. Y para saber si hay alguien, me gustaría que levantase la mano. Si nunca has hecho antes esta oración en tu vida donde le dijiste a Jesucristo que quieres que Él sea tu Señor y Salvador, me gustaría que levantases la mano. Que el Señor te bendiga. ¿Alguien más? Pues vamos a hacer de nuevo esta oración con esta hermana. Y le decimos así: Padre, te doy las gracias por tu Hijo Jesucristo en mi vida, que ha venido a ocupar el lugar que yo tenía que ocupar. Gracias por su muerte. Gracias porque en esa muerte yo tuve vida. Y ahora quiero reconocer mis errores y decirte que te amo con todo mi corazón y que quiero vivir el resto de mi vida a tu lado. Y para ello te pido ese don maravilloso de tu Espíritu Santo, para que me ayude a vivir la vida que tú has propuesto y te has propuesto para mí. Quiero dejar de vivir en la basura que esta sociedad a veces me dicta. Quiero dejar de vivir en mi orgullo y en mi conocimiento y en mi sabiduría, para vivir en los milagros tuyos, en la vida de los milagros que tú has proyectado para mí. Padre, te adoro y te bendigo. Y te doy muchísimas gracias, Dios, porque no hay nadie como tú. Gracias por haberte conocido. Gracias por haberte experimentado. Pero gracias por ese don tan maravilloso de tu Espíritu Santo, que da testimonio a mi propia vida de que soy tu hijo, de que soy amado y de que, como cantábamos, nada nos podrá separar de tu amor. Porque no hay muro que tú no escales, no hay montaña que tú no traspases para venir a ayudarme, para venir a buscarme. Por eso, Espíritu Santo, toma el lugar que te corresponde en mi vida. A ti me rindo y oro para que los frutos que solo pueden provenir de ti sean manifiestos en mi vida y el mundo te glorifique a ti viéndome a mí. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. A Él sea la gloria, la honra, porque en Él está todo el poder. Hermanos, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te guíe y dale el lugar que le corresponde al Espíritu Santo en tu vida, para que tu vida brille como el Espíritu Santo quiere que lo haga. Buena semana, que el Señor los bendiga.